Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús, que es Dios y Señor de nuestras almas. Bendito sea Cristo el Señor. Doy gracias, Señor, por permitirnos una vez más de meditar en su bendita palabra y también poder saludarlos, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estimados amigos. Quiero decirle que la gracia y la bondad y la misericordia de nuestro Dios siempre sigue fluyendo para salvación de las almas. Gracias al Señor, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Si estamos firmes y seguimos prevaleciendo, es porque Dios siempre ha estado con nosotros, nos ha sostenido con su mano poderosa, nos ha libertado de todo mal y por eso doy gracias al Señor. Y también vamos a meditar. Es un tiempo muy precioso, muy hermoso para cada uno de nosotros, ya que la palabra de Dios es la que siempre prevalece y la que alimenta nuestra vida espiritual. Mil gracias al Señor, porque es un honor para nosotros meditar en la palabra de Dios. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Tenemos la lectura de la palabra del Señor y esperamos que el Señor nos hable y recibir el mensaje, la enseñanza con gozo, con alegría, porque para nosotros es un privilegio grande que Dios hable a los suyos. En el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Leemos todos juntos, hermanos, hermanas. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor y abrir nuestro corazón para que el Señor deje la enseñanza, su palabra en nuestra vida. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús, damos gracias por permitirnos, por concedernos venir ante tu divina presencia y levantar esta oración de agradecimientos por la palabra que nos vas a dar. En el nombre de Jesús, también rogamos la intervención del Espíritu Santo para que nos ayude y que tengamos entendimiento y seamos bendecidos, seamos edificados según tu buena voluntad. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. En tu presencia estamos, Señor. Háblanos. Enséñanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, es hermoso meditar en la palabra del Señor, y ya que a través de su palabra vamos entendiendo, vamos comprendiendo ese plan de salvación, la intervención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que colaboraron para que nosotros seamos salvos, o para que el hombre adquiera la salvación eterna. Por eso que doy gracias al Señor, y que todavía aquellos que no han alcanzado la misericordia, la gracia y la bondad del Señor tienen también la oportunidad. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Amados hermanos, hemos leído una porción cuando el apóstol Pedro escribe. Ustedes recuerdan, el apóstol Pedro, un siervo del Señor, con una revelación de lo alto del Padre acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él caminó con Cristo Jesús, fue instruido, fue enseñado, fue uno de los siervos que pudieron palpar la vida de Jesús, un testimonio que Pedro ve acerca de nuestro Señor Jesucristo, el gran Dios, el Salvador de nuestras almas. Yo creo que estos hombres, especialmente como Pedro, era bien difícil poderles arrancar todo aquello que el Señor había dejado en sus vidas. Por eso es que estos hombres, aunque
expresaron en momentos o dieron pasos de debilidad, mas sin embargo, ese Dios que es bueno, ese Dios que es grande en misericordia, lo sostuvo, lo mantuvo firme en el llamado eterno que Dios le había dado. Por eso damos gracias al Señor que nuestra salvación está en las manos de Dios, en su buena voluntad. Solamente nosotros lo que hacemos es vivir en obediencia a su palabra, someternos a la soberanía de Dios, y así viene sobre nosotros ese poder para que nosotros podamos ser guardados y poder llegar a la meta final. Todo depende de Dios sobre nosotros. Todo depende de Dios sobre nosotros. Por eso doy gracias al Señor que, oiga hermano, hermanita, si hasta este momento nosotros estamos firmes y tenemos la libertad de poder proclamar que Cristo Jesús es el Señor, es por la gracia de Dios sobre nosotros. La misma vida de Cristo en nosotros nos da la oportunidad, nos da la firmeza, la convicción de ese cambio, de esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Por eso presentemos siempre nuestros agradecimientos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, porque es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo es que hasta aquí nosotros nos mantenemos firmes. Es cierto, hermano, es cierto, hermana, que tenemos pruebas, tenemos luchas, pero gracias al Señor que ahora ya no estamos solos, ya hay alguien que nos ayuda, hay alguien que nos fortalece, hay alguien que nos da el consuelo. Por eso que en la vida del creyente es una vida, es cierto, de pruebas, pasamos por tempestades, pero gracias al Señor que sobre todo eso podemos declarar victorias y triunfos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Esta vida cristiana es una vida preciosa, es una vida hermosa, es una experiencia tener a Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. No olvidando que los propósitos de Dios sobre nosotros siempre van a tener el cumplimiento, porque Dios es el soberano, el Señor de los cielos y la tierra y el Señor de nuestras vidas. Fíjese bien. En el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro, ahí se ve la obra del Padre, la obra del Espíritu Santo y la obra de nuestro Señor Jesucristo. O sea, los tres obrando para la salvación de nuestras almas. Los tres obrando, o sea, hay una cooperación mutua, y eso es en base del amor del Padre sobre nosotros. Ese amor eterno, ese amor glorioso, ese amor que nos alcanzó a nosotros, se ha revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay tanta evidencia, no hay evidencia más eficaz que la muerte de Cristo Jesús en la cruz. Dice la Biblia, la Santa Escritura dicen que Dios es amor. Y lo confirma, el Señor lo confirma a través de su Hijo amado Jesús, que lo envía a esta tierra. Ahora, Cristo Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. O sea, el amor del Padre y el amor del Hijo fluye sobre nosotros, y dice que fue derramado ese amor. Fíjese bien qué hermoso es ver, contemplar o meditar en la palabra del Señor, donde dice que Dios es amor, y la evidencia, la confirmación que Dios es amor es que envía a su Hijo amado Jesús. Oiga, y lo más grande y maravilloso para nosotros es que aún nosotros, viviendo alejados, teniendo una vida de desobediencia, aún así Dios nos amó.
Dios nos amó. Dios envió a su Hijo amado Jesús por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Recuerde que nosotros teníamos una vida en desobediencia, en pecado, en maldad. Una vida perversa. Y por eso es que Dios es amor. Entonces en el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro, donde dice que elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que la obra del Espíritu Santo en nosotros nos da la oportunidad de ser obediente, porque esa es la obra. Por eso es que en la salvación del hombre, la obra del Padre es completa. La obra sobre nosotros es tan completa que todo lo que Dios ha dado a nosotros, a los hijos de Dios, nos lleva a ser obedientes. Porque oiga lo que dice, versículo 2 dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y es verdad, en verdad, hermano, hermana, la paz y la gracia que hay en nosotros se multiplican por la misericordia de Dios sobre nuestra vida. La paz tenemos que disfrutarla, tenemos que vivirla, porque es una paz que siempre prevalece, aún en medio de las pruebas, de las cosas que nos traen quizás dolor y angustia. Siempre el creyente se va a mantener en paz. Démosle gracias al Señor, porque todas estas cosas están dentro de nosotros que nos ayudan a prevalecer. Fíjese, el apóstol Pedro aquí le da gracias, en el versículo 3 le da gracias al Señor. Y de hecho tiene que ser un hombre agradecido con el Señor. Así como nosotros tenemos que tener una vida de agradecimientos a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque recuerde que lo más grande, lo más sublime, lo que a nosotros nos espera como iglesia del Señor, como pueblo de Dios, realmente no hay palabras para poder descifrar o describir lo que nos espera a nosotros. Solamente imagínense cuando suene la trompeta que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Esa es una obra que solamente por el poder de Dios puede desarrollarse. Y es más, dice que seremos levantados, seremos alzados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. En las nubes. Y así dice que estaremos con el Señor por toda la eternidad. Entonces, hermano, por eso que tenemos que darle gracias al Señor, porque todo este plan de salvación, y siempre hemos dicho, y las Santas Escrituras siempre nos dicen que la salvación viene de parte de nuestro Dios, y que en Cristo Jesús nosotros adquirimos el perdón de nuestros pecados, y que al creer en Cristo Jesús el Señor nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora, como hijos de Dios, tenemos la guianza del Espíritu Santo. Por eso dice Juan, el apóstol Juan, el amado del Señor, dice que los hijos de Dios serán guiados por el Espíritu de Dios. O sea, los hijos de Dios, fíjense bien lo que dice, los hijos de Dios serán guiados por el Espíritu
por el Espíritu Santo, o sea, por el Espíritu de Dios. Entonces, por eso es que el apóstol Pedro le da gracias al Señor, pero dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras de agradecimiento, hermano, hermana. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor por esa salvación que el Señor nos ha dado. Él perdona nuestros pecados. Recuerde que ahora ya nosotros somos libres del pecado. Gracias en Cristo Jesús. Por eso que el Señor dijo que el Padre lo había ungido para traer las buenas nuevas, el año agradable, para dar libertad a los cautivos. Vino a abrir las prisiones para que aquellos que estamos en cautividad, que estamos cautivos por el pecado, por Satanás, ahora somos libres en Cristo Jesús. Y esa libertad hermosa es que hoy podemos proclamar que Cristo Jesús es el Señor, el soberano, el Dios de nuestras vidas. Nosotros con gozo, con alegría, confesamos que el único Dios y el único Salvador de nuestra vida es Cristo Jesús. Por eso dice aquí el apóstol Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es cierto, no hay otro Dios tan grande para nosotros. El único Dios verdadero, Dios Padre, que a través de nuestro Señor Jesucristo trajo el perdón de nuestros pecados y ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios somos coherederos de todas aquellas cosas que le pertenecen a Cristo Jesús. Oiga, qué honor tan grande, qué privilegio. Esa es la misericordia de Dios sobre nosotros. Bendito nuestro Dios, nuestro Señor. Bien, seguimos adelante con este versículo porque es hermoso cómo el Espíritu Santo dio palabra al apóstol Pedro. Cómo el Espíritu Santo trae una revelación hermosa para que el apóstol Pedro también compartiera, porque ese es el propósito de Dios. Estos hombres fueron inspirados, fueron guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio unas verdades tan hermosas, una revelación preciosa que también para nosotros hoy es una gran bendición. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La obra del Padre, la obra de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo, todo eso es para el bien de nosotros. Todo es para el bien de nosotros. O sea, de que el Señor nos recoge, nos trae y hoy estamos dentro del camino del Señor. Hoy reconocemos que Jesús es el Señor, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, del Dios eterno, que Jesucristo es el mismo Dios que tiene la capacidad de poder perdonar y poder dar vida y vida eterna. Ahora, vea, como Cristo Jesús es Dios y Él es la vida eterna, entonces Él tiene la autoridad, tiene la capacidad de dar vida a todos aquellos que vienen arrepentidos y reconocen que Jesús es el Señor y que reconocemos también que habíamos pecado, estábamos en delitos y pecados, y al reconocer a Jesús como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, Él nos toma, nos da vida, y eso es que volvemos a nacer. Yo quiero que nosotros pensemos, amados hermanos, iglesia del Señor, eso del nuevo nacimiento. O sea, como dice acá el apóstol Pedro, que según su grande misericordia, y en verdad que es grande la misericordia de Dios, es grande la misericordia de Dios, es una misericordia que no hay forma como medirla, esa misericordia. Solamente hay que disfrutarla, hay que vivirla.
Esa es la gracia y la misericordia de Dios sobre nosotros, porque dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. Ese renacer es que volvimos a nacer. Por eso Jesús vino. Por eso Jesús, ¿se recuerda usted de Nicodemo? Que el Señor le habla a Nicodemo y le habla del nuevo nacimiento. Ahora, hoy nosotros hemos nacido de nuevo por la buena voluntad o por la misericordia del Padre, que a través de Cristo Jesús hemos recibido vida eterna. Por eso dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida. Aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor y vive en obediencia, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Ahora, esa vida eterna, por eso que tenemos que dar nuestros agradecimientos al Señor, porque la vida eterna implica que esa vida es para siempre, es para siempre. Ahora dice que si esa vida eterna que tenemos, eso surge porque Cristo murió y resucitó. O sea que venció la muerte. Él es el vencedor, Cristo Jesús. Por eso Él dijo que nadie le quita la vida, sino que Él la pone y la vuelve a tomar, porque Él es la vida. Él es la vida. Y por eso es que el apóstol Pedro, cuando escribe inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, estas verdades lo fortalecían a él, le daban una convicción, una fe sólida en el Señor. Y eso también tenemos que tener nosotros, amados hermanos de iglesia del Señor, creer en la obra completa que Jesús ha hecho en nuestra vida por su gran misericordia y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él venció. Él es cierto que fue a la cruz, murió por amor a nosotros, porque recuerde que la paga del pecado es la muerte. Y Él murió por nosotros, por eso que Él murió, Él tomó el lugar que a nosotros nos pertenecía. Ahora, como Él tomó el lugar por nosotros, o Él murió por nosotros, al morir Él por nosotros, es que hoy nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces, pero dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, y eso es lo hermoso. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora, ¿qué es esa esperanza viva? Esa esperanza viva. Eso, fíjese, amado hermano, hermana. La vida que tenemos nosotros en Cristo Jesús, en el fondo de nuestro ser, allá en nuestro interior, si usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, el Señor le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Allá en el fondo, en nuestro interior, hay una voz que nos dice, que nos llama, que nosotros no somos de esta tierra, que nosotros no somos de este mundo. Algo hay en nosotros, y por eso es que usted y yo huimos del pecado, nos aferramos, buscamos la gracia y la bondad y la misericordia de Dios. Huimos de las corrientes de este mundo, porque ya la vida que tenemos en Cristo Jesús nos lleva, nos inspira a tener una vida en obediencia, porque sabemos por el Espíritu Santo que pronto sonará la trompeta y que el cumplimiento de Dios o el propósito de Dios es que vamos a morar con Él por toda la eternidad. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Pero dice, fíjense bien, que como dice el versículo 4, dice, o sea, nos hizo renacer, fíjense bien, nos hizo renacer, o sea, nos dio vida en Cristo Jesús. El Padre, a través de Jesucristo, nos dio vida. ¿Para qué?
Dice, para una herencia. Y por eso le decía que nosotros como hijos de Dios, somos coherederos de las cosas que Cristo Jesús ha creado, porque Colosenses dice que todas las cosas que vemos y que no vemos fueron creados por Él y por medio de Él y para Él. O sea, que todo le pertenece a Él. Quiere decir, esas moradas hermosas, esas mansiones que el Padre tiene para nosotros, eso somos nosotros participantes. Por eso le digo que hay algo que a nosotros nos sostiene, nos afirma. Solamente es que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios, que tengamos temor de Dios, de no fallarle a Dios, de no faltarle a Dios, al Señor, porque fíjese, hermano, hermana, que la misma vida que está en nosotros, que es en Cristo Jesús, es que nos lleva a tener una comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, porque toda es la obra completa, el Padre en nosotros. Por eso dice que para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¡Qué hermoso! Eso sí que es una bendición grande. Oiga, por eso es que mil gracias al Señor. Usted puede pensar el amor de Dios sobre nosotros, el amor de Dios sobre nosotros. Y imagínese usted, hermano, hermana, el pensamiento de Dios, el momento del Padre que está esperando que su Hijo amado Jesús entre a la eternidad con su novia, que es la iglesia. Ese momento, por eso es que dentro de nosotros como creyentes hay algo que nos lleva a la obediencia, que nos lleva en un camino que solamente el Señor puede guiarnos, puede sostenernos. Porque la misma vida en Cristo Jesús, en nosotros, o sea, en otras palabras, la misma palabra de Dios. Porque oiga, mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, yo quiero, dijo, que donde yo estoy, ellos estén conmigo. Esa es la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere, Jesús le dice al Padre: yo quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Y quiénes son ellos? Somos nosotros, en la iglesia. Todos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, esa palabra del querer de Jesús está bajo la voluntad del Padre. Ahora, si estamos bajo la voluntad del Padre, esa voluntad del Padre nos sostendrá a nosotros. Esa voluntad del Padre nos sostendrá. Ahora, esa voluntad del Padre sostiene, o sea, lo que dice acá, que reserva un lugar para nosotros. Porque, dígame usted, ¿quién puede oponerse a la voluntad del Padre? ¿Habrá una fuerza más superior que el Padre y que del Hijo? No. O sea, el querer del Padre y el querer del Hijo y el querer del Espíritu Santo es que nosotros, su amada iglesia, su pueblo, vayamos a disfrutar por toda la eternidad la vida eterna. Ahora, ese es el fruto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro, hermano, hermana, iglesia del Señor, si los sufrimientos de Cristo tienen que tener un fruto hermoso, sufrimiento de Jesús, el dolor de Cristo Jesús, la angustia de nuestro Señor Jesucristo, el mismo y mire, hermano, hermana, con solo que el Verbo se hizo carne, allí ya hay una humillación, allí ya hay una manifestación del amor de Dios sobre nosotros. Con solo que Él vino a esta tierra donde había maldad, donde el pecado, y el santo, el Hijo de Dios, el verdadero, el puro, el eterno. Lo infinito se hace finito.
El rico se hace, aquel que es rico se hace pobre. Para que nosotros, hermanos, lleguemos a tener esas riquezas, o sea, estemos en esa bendición gloriosa con Cristo Jesús. Bendito nuestro Dios, nuestro Señor. Qué hermoso, hermano, el plan de salvación que el Señor nos ha dado. Por eso le digo, las palabras de Jesús que le dice a su Padre Celestial, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén. Ahora, ese querer de Él está en nosotros. Ese querer de Él está en nosotros, está en nuestra vida, en nuestro interior. Por eso es que anhelamos una vida aceptable a Dios, anhelamos una comunión con Dios. Por eso es que nos esforzamos. Y si nos esforzamos por la misma gracia, la misma misericordia de Dios sobre nuestra vida, porque Él nos ha colmado de gracia. Si usted y yo hasta este momento estamos firmes, hermano, es por la gracia, misericordia de Dios. No es porque usted tenga fuerza, ni es porque usted tenga el dominio sobre este mundo, dominio sobre el pecado. No, es la gracia y la misericordia de Dios lo que le levanta a usted y a mí y nos da la fortaleza y el poder para tener dominio sobre el pecado, sobre todas las fuerzas del mal. Es la gracia de Dios sobre nosotros. O sea, de que mi naturaleza, su naturaleza humana, no tiene nada que pueda hacerle guerra al enemigo, a Satanás. No, es la gracia y la bondad de Dios. Es el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, que me concede a mí y a usted en mantenerme firme. Por eso hay que darle gracias al Señor. Por eso mire que dice que aquí dice, reservada en los cielos para vosotros. Reservada. Aleluya, reservada, es que eso le va a hacer hermoso. Oiga, que el Padre haya reservado esas mansiones, como dice acá, un lugar, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Para eso el Señor nos ha dado el nuevo nacimiento. Hemos sido, como dice acá las Escrituras, nos hizo renacer para una esperanza viva, porque nosotros en Cristo Jesús, nuestra esperanza es viva, porque todo lo que Jesús toca, todo lo que Jesús le da vida, es para vida eterna. Usted tiene vida eterna, yo tengo vida eterna en Cristo Jesús, que es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. Para eso el Señor, como me ha dado vida eterna, es que mire, hermano, es que a la eternidad, a esas mansiones gloriosas que están reservadas para nosotros en los cielos, para entrar a esa eternidad, hay que tener también dentro de nosotros vida eterna. Si no hay vida eterna, ¿cómo va a ir a morar a esas mansiones gloriosas si no hay vida eterna? Y solamente la vida eterna la tenemos en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene vida. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, no hay donde perderse. No, tan sencillo que es el Evangelio, la palabra de Dios, pero tan difícil que somos nosotros. Tan fácil y sencillo la palabra de Dios, lo difícil somos nosotros. Por eso yo le doy gracias al Señor, que el Señor nos hable a cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo nos administre a nuestra vida. A veces somos rogados, no vamos a nuestras oraciones, a nuestras reuniones, le ponemos más interés a otras cosas. Pues no. No, usted como hijo de Dios anhelamos la comunión, la familia. Yo siempre he dicho que la familia que por toda la eternidad vamos a estar juntos, somos los hijos de Dios, los hermanos en Cristo Jesús. Tenemos familia en esta tierra, mi respeto por mi familia, mi respeto por mi familia. Pero si no están bajo la guianza o no han nacido de nuevo, dejarán de ser mi familia cuando partamos de esta tierra. Pero mi familia en Cristo Jesús es mi familia por toda la eternidad.
¿Se recuerda usted cuando la madre de Jesús iba buscando a Jesús? Y llegaron allá, los discípulos le dicen, ahí te busca tu madre y tu hermano. Y dijo el Señor, no, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Mire, esas palabras de Jesús. Así es que yo doy gracias al Señor. La familia en Cristo Jesús, la familia de la fe, esa es la familia que por toda la eternidad, por eso, gócese, que un día vamos a estar viendo allá a nuestro hermano Moisés, nuestro hermano Abraham, todos aquellos siervos que pusieron su confianza, su mirada en el Mesías que iba a venir para darle la salvación a ellos. Ellos esperaron con gozo. Gracias al Señor, aquellos hombres que vieron a Jesús, lo palparon a Jesús. Pero bienaventurados somos nosotros, que creemos en Él y no lo hemos visto, pero nos gozamos, nos deleitamos. Yo creo en Jesús, yo creo en el Señor, yo creo que está a nuestro lado por su bendita palabra. ¿Por qué dice? Porque, oiga, miren lo que dice acá, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Cómo vino la fe a mí? Vino por la palabra de Dios. O sea que todo lo que tenemos en nuestra vida cristiana, en nuestra relación con Dios, viene del Padre. Entonces, la fe que tengo vino por el oír la palabra de Dios. Ahora, esa fe es la que es el medio que me hace que el Señor me preserve, porque si yo creo en Jesucristo, tengo fe en su palabra que dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por fe yo creo que Él está conmigo. Entonces el Señor, por medio de esa fe que yo creo en su palabra, me guarda, me sostiene, porque eso es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, como yo tengo fe en Cristo Jesús, por medio de esa fe, el Señor me guarda. ¿Y cómo me guarda? En su palabra. Si Él dice que está conmigo, aunque yo no lo vea, pero yo sé, por fe, que está conmigo, que está con usted todos los días hasta el fin del mundo. Que Él es el Señor, que Él es el soberano, que es el Dios eterno, que es el pan de vida, que es el pastor, que es la puerta, que es el camino, que es la verdad, es la vida. Él es todo, por medio de la fe yo creo. Entonces, por medio de la fe es que Él me sostiene, me guarda. Usted, como hijo de Dios, oiga, qué hermoso. Y usted es hija de Dios, un hijo de Dios, Dios lo guarda. Si nosotros como padres, usted como padre, como madre, tiene amor por sus hijos y un amor natural. Ahora imagínense el amor del Padre. Imagínense el amor del Padre. No se puede medir. Usted puede medir el amor de una madre. No se puede medir. Pues es un amor de la madre. Oiga, usted no puede hablar o hacerle una mala mirada de desprecio enfrente de la madre a uno de sus hijos. Ahora, imagínese usted el amor del Padre sobre nosotros. ¿Cómo es que no nos va a guardar de todo mal? Y que somos rociados con la sangre del Cordero, comprados a precio de sangre. Si usted fue comprado a precio de sangre, quiere decir que usted y yo le pertenecemos a Él. Ahora, si yo soy pertenencia de Él, ¿quién podrá arrancarnos de Él? Porque si hubiera otro que lo arranca de la potestad de Él, quiere decir que el otro es más poderoso, pero no hay nadie que pueda pelear contra el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Él dijo, el que esté en mis manos, nadie me los arrebatará. Pero estoy hablando de los hijos de Dios. De los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Los que hemos nacido de nuevo, que vivimos en temor. Y confío en Dios, en el Señor, ¿no? Que Dios tenga misericordia si usted todavía no ha venido a los pies de Cristo. Y si usted un día reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, y por este motivo se ha apartado del camino, pues venga a los pies de Cristo. Que Dios es bueno, que Dios es rico en misericordia, y Él perdona.
Pero qué hermoso el plan de salvación en la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Que soy guardado. Fíjese bien, qué hermoso es esto. El Señor tiene reservada en los cielos el lugar para nosotros. Y como lo tiene reservado ese lugar, entonces nos guarda. O sea, en su totalidad, preserva el lugar de nosotros por la eternidad y preserva el pueblo. Hermoso. ¿Qué plan de Dios? Oiga, hay que darle gracias al Señor, que en su misericordia el Señor, y quiere que le diga algo, que esas mansiones, esas moradas celestiales fueron hechas antes de la fundación del mundo, antes que el hombre fuera creado. Es inconcebible la obra, el amor de Dios sobre los hombres. Gracias al Señor. Lo peor, hermano, lo peor de nosotros, ¿no? Que lo malo vino a salvar. Lo más podrido vino a comprar aquellos que lo mofábamos del Señor. Pero ¿cuántas veces le predicaron a usted? ¿Cuántas veces me predicaron a mí? Mi familia me predicó. Me llevaban el mensaje. Y rechazando. Pero el día que Dios había señalado que me iba a alcanzar, ese día no podía pasar fuera. No podía pasar fuera de la autoridad y de la soberanía de Dios. Ese día que el Señor me alcanzó fue un día de gloria para mi vida, de grandes y ricas bendiciones. Yo doy gracias al Señor porque dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No está diciendo que usted no es salvo, que yo no soy salvo. Somos salvos ya en Cristo Jesús. Pero esa salvación se va a manifestar, va a tener su cumplimiento cuando seamos levantados a encontrarlos con Cristo Jesús en las nubes. Por eso dice las Escrituras que cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo, o sea, los que durmieron serán resucitados. Y nosotros los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Y ese es el llamado que nosotros tenemos. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, nos hizo renacer para una esperanza viva, rociados con la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, santificados por el Espíritu Santo, elegidos por la presencia de Dios Padre. Reserva un lugar para nosotros en la eternidad allá en los cielos. Preserva a nosotros, nos preserva, nos protege aquí en la tierra para que nosotros lleguemos a ese lugar que el Señor tiene preparado. Ese es el Dios de nosotros. Ese es el Dios de amor. Ese es Cristo Jesús, el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Gracias al Señor. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para usted y reflexionemos. Si nuestra vida no está de acuerdo a el llamado que el Señor nos ha dado. Bendiciones a todos y que la paz y la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Y la invitación, hermanos, en Cristo Jesús, firme, no desmayemos. Pidámosle al Señor que nos dé la fuerza y la fortaleza para llegar a la meta final, porque muy pronto Cristo Jesús viene. Estimado amigo, si todavía no conoce al Señor, todavía es tiempo que pueda venir arrepentido y reconocer que Jesús, el Señor, vino a esta tierra y murió en la cruz para perdón de pecado y así poder obtener vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Amén. Amén.